Esperamos que se encuentren bien de parte del grupo de Daylan Pereira, Gabriel González y Jimena Sánchez Céspedes, estudiantes del curso de redes de computadoras de la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy les vamos a presentar nuestra investigación sobre un tema fundamental que es seguridad en redes modernas y modelos Zero Trust. Analizaremos por qué este modelo está reemplazando los enfoques tradicionales, cómo funciona, sus ventajas, desafíos y finalmente ilustraremos con 2 casos de usos reales que encontramos. Bueno, vamos a dar una pequeña agenda antes de comenzar. Primero organizamos el modelo en 7 bloques. Estos bloques son los siguientes. Primero vamos a comenzar con una pequeña introducción para dar, digamos, como contexto también de qué es el modelo Zero Trust. Posteriormente, vamos a ver qué es el modelo Zero Trust, la arquitectura y su funcionamiento como tal. Vamos a comparar este modelo con ejemplos de redes tradicionales. Vamos a ver casos también de usos reales. Eso es muy importante también para poder, digamos, ejemplificar mejor el modelo. También vamos a ver retos y tendencias futuras, porque pues el modelo, aunque es ampliamente utilizado, ¿verdad? También tiene retos a futuro que han ido emergiendo conforme se ha ido utilizando este modelo. Y por último, vamos a ver las conclusiones. Ahora bien, yo explicaré un poco la introducción y el contexto sobre esta investigación. En esta diapositiva se puede ver una frase que dice nunca confíes, siempre verifica, que es prácticamente la esencia de este modelo, ya que durante décadas la seguridad en redes se basó en el modelo de Castillo y Foso que vimos en la diapositiva anterior. Todo lo que estaba en una red corporativa era considerado como confiable, actualmente ya no. Ya que antes era vigilado por firewalls y VPNs, pero este enfoque, como mencioné, ya no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Bueno, ahora tenemos conceptos como lo que es la nube, el trabajo remoto y el billot. Entonces, separando entre esas 3 categorías, la nube, bueno, actualmente los datos y aplicaciones ya no están solo en data centers locales, están distribuidos de forma tal vez global. El trabajo remoto, actualmente muy popular por muchas empresas actuales, trabajos híbridos. Entonces ya la información no se está enfocada solo en la empresa, no se encuentra solo en la empresa. Los empleados se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo, con cualquier tipo de dispositivo, lo que hace más riesgoso datos sensibles. Y finalmente lo que tenemos como el billot, que es como los dispositivos personales que ingresan a la red sin un control centralizado. Esto ha disuelto realmente el perímetro tradicional de seguridad que se ha mantenido, ya que la red, como mencioné, no termina en la oficina. Y con esto cualquier ataque es, digamos, de ataque de superficie se puede expandir de forma enorme. Ahí es donde entra como el modelo Zero Trust, ya que este asume que nadie es confiable por defecto, ni siquiera dentro de la propia red de la empresa. Bueno, ahora en la parte de arquitectura y funcionamiento, pues vamos a explicar pues 3 grandes componentes primeramente de lo que viene siendo pues la arquitectura, ¿verdad? Uno de los primeros componentes sería el Policy Engine, por sus siglas PE. Este viene a ser el cerebro de toda la operación, ¿verdad? Pues toma la decisión final y se realiza la siguiente pregunta: ¿se concede o se deniega el acceso? Ahora, para decidir, pues este componente lo que hace es viene y consulta diferentes fuentes como sistemas de identidad, IAM, bases de datos de dispositivos y también fuentes de amenazas. Otro de los componentes claves de este modelo es el Policy Administrator, por sus siglas PA. Este viene a ser el ejecutor del modelo, ¿verdad? Y básicamente lo que hace es recibir la orden del PI y también y después la comunica al punto de control. Y por último, el último componente clave de este modelo es el Policy Enforcement Point, PEP, por sus siglas. Este pues viene a ser el guardián básicamente del modelo. Lo que hace es pues que intercepta cada solicitud de acceso y según la orden viene a bloquear o permitir o también redirige pues el tráfico, ¿verdad? Ok, a continuación vamos a ver un poco de cómo funciona el flujo
entre estos elementos. Primero estaría cuando un usuario solicita acceso a una aplicación, el PIP sería lo primero por lo que pasa la solicitud. Este intercepta la solicitud y por defecto la bloquea. Entonces, digamos, se asume inicialmente, ¿verdad?, que se necesita un bloqueo, que la solicitud no es segura. Posteriormente, el PIP consulta al PA, que a su vez le consulta al PI, y el PI lo que hace es que verifica quién es el usuario, primeramente, ¿verdad? Verifica como las credenciales de identidad. Después, si su dispositivo está actualizado, debido a que también un dispositivo que no tenga las actualizaciones de seguridad más recientes puede generar vulnerabilidades. Después, confirma desde dónde se conecta este usuario, ¿verdad? También para ver si es una red segura. Y posteriormente, también si hay alguna amenaza activa, digamos, en la propia conexión. Si todo es correcto, digamos, si y digamos, en ninguna de esas preguntas genera o ninguna de estas verificaciones genera una amenaza, ¿verdad?, que se detecte. Entonces el PI ordena al PA que instruya al PIP que establezca una conexión directa, cifrada y de mínimo privilegio entre el usuario y la aplicación. Algo muy importante es que además la conexión no es eterna. Esta conexión digamos, tiene un tiempo determinado y se monitorea continuamente. Si algo cambia, la sesión se termina. Ahora bien, vamos a hacer como una comparación de las redes tradicionales de seguridad que teníamos versus el modelo Zero Trust en los aspectos como más críticos que encontramos. Por ejemplo, en confianza, en los modelos tradicionales son implícitas, si usted está dentro es confiable, en cambio con el Zero Trust nunca va a ser implícito, siempre tenés que estar verificando continuamente. El acceso es basado por una dirección IP, en cambio, con el Zero Trust es en base a la identidad y contexto en donde vos te encontrás. La autenticación generalmente es única al conectarse por un VPN. Eso se puede observar actualmente con muchas empresas que haces trabajo remoto, te conectas al VPN, te autenticas con el correo electrónico de la empresa y ya te deja acceder. No hay tanto, digamos, pasos extras para verificar que realmente sí sos esa persona a la que estás accediendo a esos datos tan digamos, restringidos. En el Zero Trust tenemos un concepto que es la microsegmentación a nivel de carga de trabajo. Y finalmente tenemos un aspecto que es como una brecha. Entonces, si un atacante se mueve de forma lateral por toda la red, digamos, en el modelo tradicional, puede encontrar como gaps en nuestro sistema de seguridad y captar dichos datos y robárselos y hacer como lo que puedan hacer con esos datos como tan restringidos. En cambio, con el modelo Zero Trust, la amenaza va a quedar aislada, no puede moverse, como se ve en la imagen del slide. Entonces, los datos van a estar más seguros, la identidad de las personas también. Entonces, este modelo es altamente seguro para distintas como empresas, ya sean públicas o privadas. Bueno, como dijo Jime, el modelo tiene ventajas claras sobre el modelo tradicional. La primera ventaja sería que se reduce lo que vendría siendo la superficie de ataque, porque no está expuesta a toda la red al mismo tiempo, sino que nada más se exponen aplicaciones específicas. Entonces, a la hora de que se haga un ataque, el atacante no va a poder, digamos, como atacar a toda la red de forma generalizada. Posteriormente, hay otra ventaja que sería que se mitiga el movimiento lateral, como había mencionado Jimmy, digamos, la amenaza queda aislada y no puede moverse, entonces el movimiento lateral es la técnica favorita, una de las técnicas más utilizadas de los atacantes para poder ir descargando privilegios, pero a la hora de utilizar Zero Trust esto queda inhabilitado. Y también otra ventaja muy importante es que se adapta perfectamente a entornos modernos, como por ejemplo la nube, el trabajo remoto y los diversos dispositivos, porque ahora, digamos, tenemos el trabajo en muchos dispositivos al mismo tiempo, digamos, por ejemplo, Teams, ciertas aplicaciones están instaladas tanto en el teléfono como en la computadora, digamos, en general, para dar un ejemplo, digamos, una jefa mía tenía Teams instalado en el carro, en una pantalla inteligente que tenga el carro, digamos, para poder meterse aprendiendo desde ahí. Entonces, es muy importante, digamos, que todos los dispositivos tengan la seguridad había con este modelo, ¿verdad? Y pues este modelo sí se puede adaptar a muchos dispositivos distintos. Entonces esto sí es algo que nos genera mucha seguridad hoy en día implementando este modelo de Zero Trust. Bueno, ya ahora escuchamos las ventajas que tiene el modelo Zero Trust, pero pues no todo es perfecto, ¿verdad? Y todo modelo pues tiene sus complejidades, sus desventajas.
y siempre hay algo que lo hace tal vez no tan bueno a la hora de implementarlo o tal vez un poco más complejo con respecto a otros, por ejemplo el tradicional que es el que se está comparando. Una de ellas pues es básicamente esa, que es muy difícil de implementar, es muchísimo más complejo que el tradicional. Esto porque, esto porque requiere que tengan en común o en una sinergia pues muchos sistemas a la vez, como por ejemplo el IAM, el endpoint y la red, es digamos parte de las desventajas que tiene. Otro es que tiene costos iniciales muy altos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que si nosotros tenemos el modelo tradicional y queremos migrar al Zero Trust, pues va a ser muy complejo, va a ser muchísimo más difícil y caro porque pues ya tenemos todo un modelo completamente heredado y pues cambiarlo pues es eh, como ya dije, difícil y complejo, ¿verdad? Y otra de las desventajas que tiene este modelo es que pues depende casi que por completo de un sistema de identidad robusto. Entonces, ¿qué pasa? Que si el sistema de identidad falla, todo lo demás, es decir, todo el sistema va a fallar por completo. Bueno, ahora bien, mis compañeros van a hablar sobre los casos de usos reales que encontramos durante la investigación, los cuales fueron el Google Beyond Corp y la microsegmentación en entornos híbridos. Bueno, primero vamos a hablar del caso más famoso y pionero, que fue el de Google Beyond Corp. Para dar un poco de contexto, Google se dio cuenta de que ya hace una década se dieron cuenta de que el modelo, digamos, implementado por VPN no era suficiente o no escalaba correctamente para una fuerza laboral global como la que tienen ellos, ¿verdad? Que Google está presente básicamente en todo el mundo. Entonces crearon Beyond Corp, ¿verdad? El problema fue que miles y miles de empleados ocupaban acceder a recursos internos de la compañía, pero de todo el mundo, ¿verdad? Y las VPN son, a esa escala, digamos, son complejas de implementar, son lentas y además son un blanco bastante común de ataques cibernéticos. Entonces, la solución que ellos implementaron fue implementar un proceso de un protocolo de Zero Trust, ¿verdad? El acceso se basa en la identidad del usuario y en el estado del dispositivo que tienen. Digamos, esto se chequea constantemente y no solamente es en la dirección IP. Y como resultado, hoy los empleados de Google pueden trabajar desde cualquier parte del mundo sin utilizar un VPN, ¿verdad? El sistema verifica cada solicitud en tiempo real y ese es un caso, digamos, de bastante éxito. Esta implementación fue muy exitosa y es tanto así que inspiró a toda la industria a seguir esos pasos y a implementar modelos Zero Trust. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en un caso un poco más técnico que básicamente viene a centrarse en lo que es la microsegmentación que se mencionó en el slide anterior. Y básicamente usando como solución el Z-Scaler. Entonces, en un poco de contexto, básicamente las empresas que tienen una infraestructura híbrida, es decir, que tienen data centers locales, pero también tienen nubes como por ejemplo Azure, pierden visibilidad del tráfico entre sus cargas de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene un atacante y compromete un servidor web, por lo tanto puede moverse lateralmente pues en una base de datos, ¿verdad? Entonces la solución que se le dio fue por medio de la microsegmentación basada en host, que lo que se hace a grandes rasgos es que se instalan agentes ligeros en cada servidor que se comunican con una consola central. Esto permite pues crear un mapa de aplicaciones y aplicar políticas granulares, como por ejemplo, digamos, el servidor web solo puede hablar con la base de datos en un puerto específico y todo lo demás pues queda completamente bloqueado. A la hora de aplicar esto, ¿qué fue el resultado que se obtuvo? Pues básicamente que aunque el atacante tome el control del servidor web, no puede comunicarse con ningún otro recurso, entonces pues, lo que ocasiona es que la amenaza quede completamente contenida y pues no se vean afectados los datos de pues, dicha empresa, ¿verdad? Y para ir finalizando, vamos a explicar un poco los retos y las tendencias futuras que tiene este modelo. Pues a pesar de los avances, siempre van a haber retos. Uno de ellos es la interoperabilidad. Básicamente, pues no hay un estándar único y los productos de distintos proveedores no siempre se integran pues de la mejor manera, ¿verdad? Por esto mismo, porque pues vienen de diferentes fabricantes, entonces no están en esa sinergia para aplicarse en el modelo. Otro de los grandes retos es las identidades no humanas en la nube. Bueno, ya en la actualidad, ¿verdad? En la nube no solo hay usuarios,
sino que también hay máquinas, hay APIs, hay servicios. Entonces esto lo que hace es que gestionar permisos pues sea un desafío que va creciendo, y también la complejidad cultural. ¿Por qué? Porque pasar de gestionar redes a gestionar políticas de identidad requiere nuevas habilidades, por lo que es que lo que requiere es que los equipos o las personas que trabajan en el departamento de TI tengan un cambio rotundo en la mentalidad y también pues en sus habilidades de resolución de problemas. Ahora bien, para ir cerrando también, vamos a hablar un poco de lo que son las tendencias. Acá es importante preguntarse hacia dónde vamos, cómo lo vamos a implementar, qué va a ser como los cambios. Entonces, bueno, tenemos como la primera que es la identidad como un nuevo perímetro. La identidad será el plano de control unificado con análisis de comportamiento en tiempo real. Seguidamente tenemos lo que es la AI y la Machine Learning, que es un poco un tema muy reciente para muchas personas, muchas empresas. Están viendo cómo se tienen que aplicar. Entonces, digamos, la inteligencia artificial en este caso ayudará al police engineering a tomar como las decisiones dinámicas y automatizar las respuestas ante amenazas que son constantes a veces, muchas veces en varias empresas. Y finalmente la convergencia con SASE, que SASE es Secure Access Service Edge, que integra red y seguridad en la nube aplicando Zero Trust de una forma muy global. Ahora, finalizando con nuestra investigación, tenemos 4 conclusiones, las cuales tenemos como estas ideas claras de que el Zero Trust cambia el paradigma, pasamos de confianza implícita basada en la ubicación a la verificación continua basada en la identidad. En segundo lugar, esta impacta directamente en la capa de aplicación capa 7 del modelo TCP/IP, ya que aquí es donde residen como los datos y las identidades y donde se toman las decisiones realmente importantes. En tercero, vuelve el tema de la microsegmentación, ya que es una ventaja crítica, ya que esta limita el movimiento lateral y contiene el daño en caso de alguna brecha o gap que se encuentre en las redes de seguridad. Y finalmente, la implementación debe ser gradual, empezando por los activos críticos, como ya mencionado Dale anteriormente, ya que el futuro pasa por la automatización con IA para gestionar dicha complejidad. Bueno, en esta presentación, a modo de cierre, pudimos ver cómo el modelo Zero Trust está transformando la seguridad en redes modernas y cómo hemos pasado de un modelo que era de confianza implícita, que asumía que todo lo que venía dentro de la red era seguro y lo que venía afuera, digamos, se bloqueaba por un firewall, a un modelo que es de verificación constante, que es mucho más seguro. Muchas gracias.